A ver, el día de hoy vamos a trabajar lo que son relaciones métricas en el triángulo oblicuángulo. Recuerda que ya hemos trabajado pues con relaciones métricas, ya hemos trabajado con relaciones métricas en el triángulo rectángulo, relaciones métricas en la circunferencia y lo que vamos a ver es relaciones métricas en el triángulo oblicuángulo. Ojo que también hay relaciones métricas en el cuadrilátero, pero me parece que no vamos a tocar eso, ya, pero también hay relaciones métricas en el cuadrilátero. Ya, primero vamos a ver los teoremas de Euclides. Hay dos casos, ¿no? El primer teorema de Euclides es cuando es un triángulo, pues, un triángulo acutángulo, o sea, sus ángulos son ángulos agudos, ¿no? Por ejemplo, este triángulo de acá, observa acá, este triángulo de acá, ¿no? Acá tengo un ángulo alfa, y siempre voy a tomar como referencia un ángulo, ¿no? Para poder aplicar esto de acá, pues se debe cumplir que ese ángulo alfa tiene que ser agudo, pues alfa menor que 90. Lo que se hace en este triángulo de acá es trazar una altura, ¿no? O también llamada proyección. Ahí está, como tú quieras llamarlo. Traza una altura. ¿Qué se va a cumplir? El lado que se opone a este ángulo, o sea, este A, por ejemplo, este A elevado al cuadrado es igual a ¿qué? Este A elevado al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos dos veces el producto de ¿quién? Menos dos veces el producto de este B, que es hacia dónde se ha trazado la altura, multiplicado por M. Imaginemos que el es n. A ver, perdón. Imaginemos que el es n. Pregunta, ¿qué se va a cumplir? El c cuadrado, ¿a qué va a ser igual? El c cuadrado va a ser igual a ¿quién, profe? A b cuadrado más a cuadrado va a ser igual a b cuadrado más a cuadrado menos dos veces este lado de acá que es b multiplicado por ¿quién? Multiplicado por n. Ya, ten en cuenta eso, ¿no? Profesor, que si hallo él, multiplico al final por este, y si hallo él, multiplico por el otro lado. Sí, puedes trabajarlo así. ¿Ya? Ahora, el otro caso es cuando te hacen un triángulo obtusángulo, ¿no? Cuando tienes un ángulo alfa y ese ángulo alfa es un ángulo obtuso, un ángulo mayor que 90 grados, ¿no? Entonces, en ese caso, ya, en ese caso, a ver un ratito, ¿ya? En ese caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a pasar lo siguiente, mira, escucha. Aquí vas a decir que este lado que se le pone al ángulo, este A, al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado, pero cuando es este ángulo es obtuso ya se pone más. ¿Cuándo se coloca menos? Cuando el ángulo es agudo. Cuando es obtuso se pone más dos veces ¿quién? Ah, mira, ve. En este caso, si aquí está el ángulo, yo prolongo acá y yo trazo la altura acá. Yo trazo la altura acá. O sea, la altura está acá. Ahora, pues la altura no va a estar dentro del triángulo en este caso, ¿no? La altura va a estar acá. Y se cumple pues que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, más dos veces ¿quién? B, ojo, B por M. ¿Ya? Dos veces B por M. ¿Listo? Ten en cuenta eso de ahí. ¿Ya? Esos son los teoremas pues, de Euclides, ¿no? Los teoremas de Euclides. ¿Listo? Muy bien, sigamos. A ver, veamos. ¿Qué más encontramos por acá? El teorema de Herón. ¿Ya? El teorema de Herón. El teorema de Herón te permite hallar la altura de un triángulo cuando tú conozcas a los tres lados. Si tú conoces los tres lados, si tú conoces los tres lados de un triángulo, puedes hallar la altura. Profe, pero yo sé que en un triángulo se puede trazar tres alturas, ¿es cierto? Puedes hallar la medida de las tres alturas. ¿Ya? Puedes hallar la medida de las tres alturas. Ahora, lo único que tienes que tener en cuenta es lo siguiente, que aquí vamos a hablar de semiperímetro. Profe, ¿qué es el semiperímetro? Es la mitad del perímetro y se va a representar con P. O sea que P aquí es igual a la suma de los lados entre dos. Ahora, entiende esto. Si tú quieres hallar la altura relativa al lado, por ejemplo, aquí yo quiero hallar esta altura relativa al lado AC, relativa a este lado, entonces vas a decir lo siguiente. Si tú quieres hallar esa altura de acá, vas a decir lo siguiente. La altura es igual a 2 sobre B. Profe, ¿por qué sobre B? Porque es la altura trazada sobre él. 2 sobre B porque es la altura trazada sobre él. Por la raíz cuadrada de ¿quién? De P, que es el semiperímetro, multiplicado por P menos A, o sea, el semiperímetro por menos uno de los lados, por el semiperímetro menos B, el otro de los lados, por el semiperímetro menos C, que es el otro de los lados. Ahora, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si yo quería hallar una altura trazada sobre el lado A, por ejemplo, acá,
¿Qué pasa si yo quiero hallar esta altura de acá? ¿Cómo sería? Ah, ya, si yo quiero hallar este h, que le voy a llamar en este caso h mayúscula, ese h mayúscula ya no va a ser 2 sobre b, porque como la altura se traza sobre a, sería 2 sobre a. Y esto de acá es lo mismo. Por la raíz cuadrada del semiperímetro, el semiperímetro menos a, el semiperímetro menos b y el semiperímetro menos c. Ahí está. Eso sería la altura relativa hacia el lado A. Y lo mismo ocurre en un triángulo obtusán. En un triángulo obtusán. ¿Listo? Sigamos, teorema de la mediana. ¿Cómo calcular la mediana? Teorema para poder calcular la mediana en un triángulo cualquiera. Ahora, tú recordarás, por ejemplo, que si tú tenías un triángulo rectángulo, recuerdas que en el triángulo rectángulo, si tú trazabas la mediana desde el ángulo o desde el vértice donde el ángulo mide 90 grados, dividía la hipotenusa en dos partes iguales y además dicha mediana trazada era igual a ellos, ¿no? ¿Te acuerdas? Eso se había trabajado, ¿ya? Cuando se hizo relaciones métricas, o en el tema de triángulos se trabajó eso, ¿no? En el tema de triángulos. Entonces, ¿qué sucede? Aquí es una mediana para un triángulo cualquiera. Si tú quieres hallar el valor de la mediana, se va a cumplir que a cuadrado más c cuadrado, que son los lados, ¿no? Los que están para un costado de la mediana trazada, a cuadrado más c cuadrado es igual a 2 veces la mediana al cuadrado, 2 veces la mediana al cuadrado, más b al cuadrado sobre 2. Es fórmula. ¿Ya? Acá tienes que aprender la fórmula. Acá no queda de otra. Caballero nomás, tienes que aprender la fórmula. ¿Listo? Tienes que aprender la fórmula. Ya que te dice a cuadrado más c cuadrado es 2 veces la mediana al cuadrado más el tercer lado al cuadrado dividido sobre 2. Y pues tenemos el teorema de Stewart, que es el teorema de una cebiana, ¿no? Esta línea, este X es una cebiana cualquiera. Tú tienes un triángulo, trazas una cebiana, puedes calcular esa cebiana. ¿Y cómo es la fórmula? Un poquito también, un poco fastidioso para aprender, ¿no? Pero es cuestión de práctica, chicos. Tú dices, por ejemplo, a al cuadrado, L al cuadrado, multiplicado por M, A al cuadrado multiplicado por M, más C al cuadrado multiplicado por N, es igual a ¿quién? A X al cuadrado multiplicado por B, más M por N por B. A cuadrado por M, más C cuadrado por N, es igual a X cuadrado por B, más M por N por B. ¿Listo? Ese es el teorema de Stewart. Ahora luego tenemos el teorema de coseno, que es un teorema que tú lo trabajas, por ejemplo, en trigonometría, ¿no? Tú lo trabajas en trigonometría. Y depende de qué, de un ángulo, ¿no? Por ejemplo, el lado que se opone a este ángulo es C. Entonces vas a decir que C al cuadrado es igual a ¿quién? A cuadrado más B cuadrado menos 2 veces el producto. C al cuadrado es A cuadrado más B cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo. Por el coseno del ángulo. Por ejemplo, tú quieres hallar B. Si tú quieres hallar B, tienes que conocer este ángulo. Digamos que ese ángulo es alfa. ¿Qué vas a decir entonces? Que B al cuadrado es igual a ¿quién? A C cuadrado más A cuadrado. Es igual a C cuadrado más A cuadrado menos 2 veces ¿quién? El valor de C por A. Multiplicado por ¿quién? Por el coseno del ángulo. Por el coseno de alfa. ¿Listo? Ten en cuenta eso, ¿ya? A la hora de resolver los problemas, ¿ya? He querido ver, pues, la primera parte, que son las propiedades, ¿ya? Porque son temas un poquito ya más avanzados. A ver, vamos a ver, ¿qué nos dice la pregunta 1? Calcular a F. Oye, te pide calcular a F, ¿no? Te pide calcular esto. Si ET y F son puntos de tangencia. Son puntos de tangencias. Ahora, una pregunta. Mira, si T es punto de tangencia, quiere decir que esta parte de una circunferencia con esta circunferencia de acá son circunferencias tangentes. Y cuando son circunferencias tangentes, tú puedes unir sus centros y sus centros van a pasar por el punto de tangencia. Además, ese lado o ese segmento que acabo de trazar es igual a la suma de radios. Pero este radio vale 4, este radio vale 4, toda esta distancia va a medir 8. Toda esta distancia va a medir 8. Ahora, recuerda que te dicen que siempre que tú tengas una circunferencia y tienes punto de tangencia y conoces el centro, aprovecha. Porque si tú trazas del centro al punto de tangencia un segmento, se va a formar un ángulo que mide 90 grados. Ahora mira, pero sucede que este es radio vale 4, y fíjate, él vale 4, él vale 8. Si él vale 4, él vale 8, acá es 90 grados. Entonces tú me puedes decir cuál es la longitud de este segmento de acá. ¿Cuánto mide ese segmento de ahí? Profe, si es 4, 8, él va a ser 4 raíz de 3.
va a medir 4 raíz de 3. Ahora, si él vale 4 raíz de 3, mira lo que vamos a hacer ahora. Aprovecha que acá también tienes un punto de tangencia, él es el centro. Traza el punto de tangencia, vas a formar 90 grados. Vas a formar 90 grados y sucede, profe, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Sucede pues que este es el radio, este también vale 4. Él también vale 4. Ahora, si él vale 4, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a unir el punto M con A. ¿Para qué, profe? Para formar un triángulo, ¿qué? Para formar un triángulo rectángulo. Pero observa que en este triángulo rectángulo, mira, vale 4, vale X, y este que acabo de trazar, este segmento AM, no es igual a el de acá, porque acá es 90, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿qué va a pasar, profe? Este de acá también va a ser ¿cuánto? Va a ser 4 raíz de 3, ¿no? Entonces, ¿qué vas a decir? Teorema de Pitágoras en este caso, ¿no? 4 raíz de 3 elevado al cuadrado es igual al 4 al cuadrado más X cuadrado. ¿Qué tendrías entonces? 4 al cuadrado 16 por 3, 48. 48 es igual a 4 al cuadrado, que es 16 más X al cuadrado. ¿Cierto? Él pasa a restar, ¿no? A ver, ¿estoy bien o estoy mal? Sí, estoy bien. Ya. Él pasa a restar y ¿qué tendrías? ¿No tendrías 32? 32 es igual a X cuadrado. ¿Y la raíz de 32 cuánto me da? Ah, profe, la raíz de 32 viene a ser ¿qué? Pasa como raíz. Raíz de 32 viene a ser 16 por 2. O sea, viene a ser 4 raíz de 2. ¿Cuál es el valor de X entonces? 4 raíz de 2. ¿Listo? Muy bien. Sigamos. Pasemos al siguiente problema. Problema número 2. Problema número 2. Veamos. ¿Qué nos dice el problema 2? La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 40. La relación de los cuadrados de los catetos es igual de 3 a 5. Calcule X y BM es la mediana relativa a la hipotenusa. A ver, veamos. Primero lo siguiente. Vamos a decir que los catetos es este cateto mide A y este cateto mide B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Por dato del problema me dice que la relación de los cuadrados de los catetos A cuadrado es a B cuadrado, ¿no? Como 3 es a 5, te dice. Como 3 es a 5. Ahora, si tú le sacas raíz cuadrada, tú dices que A es a B, como la raíz de 3 es igual a la raíz de 5. ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedes asumir que esto lo multiplicas por un K, profe, entonces que A vale ¿qué? Raíz de 3 por K. ¿Y cuánto vale B? La raíz de 5 por K. Y eso hace que la hipotenusa, aplicando el teorema de Pitágoras, porque tendrías raíz de 3, raíz de 5, y tú dirías, no, la hipotenusa, ¿no? Vamos a h hipotenusa al cuadrado es igual a raíz de 3 al cuadrado más la raíz de 5 al cuadrado. Los cuadrados se eliminan la raíz y te queda que h cuadrado es igual a 3 más 5. Pero 3 más 5 me da 8. O sea que h es 2 raíz de 2. O sea que él vendría a ser 2 raíz de 2 por k. Pero por dato del problema dice que la hipotenusa mide ¿cuánto? Mide 40. Ahora, pero si la hipotenusa mide 40, a ver, un ratito, vamos a trabajar con esto. Si la hipotenusa mide 40, tú tienes que esto mide 40, por ejemplo, ¿no? Perdón, la hipotenusa mide 40. Y si esto es una mediana, si esto es una mediana, entonces, ¿qué sucede? Él mide 20 y él mide 20. Él también va a medir 20, pero como acá mide X, él sería que 20 menos X. 20 menos X. ¿Listo? Un momentito. Ya, entonces. Recuerda que todo esto valía 40, ¿no? Porque te dice que hace, o sea, como BM es la mediana, recuerda que la mediana fija el punto medio de la hipotenusa. Por eso 20 y para acá tiene que ser 20, pero como él vale X, sería 20 menos X. Ahora, recuerda que hace un momento, más te lo había mencionado, él va a ser igual a este, ¿no? A 20, 20, 20. ¿Ya? Va a ser igual a él. A ver, veamos. La idea es encontrar el valor de X.
La idea es encontrar el valor de X. Eh, a ver, la relación de los cuadrados de los catetos es de 3 a 5, ¿no? Saco así, ya. Entonces tú puedes decir esto, ¿no? Tú puedes decir que 2 raíz de 2 por K es igual a 40. Tú le sacas mitad 1, le sacas mitad 20, ¿no? Entonces, ¿qué te queda? Que la raíz de 2 por K es igual a 20. Hagamos esto. Es cierto, la raíz de 2 pasa a dividir, pero hagamos esto. Multipliquemos por raíz de 2 y multipliquemos por raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Divide al 20 y te queda 10. ¿Qué quiere decir entonces? Que K es igual a 10 raíz de 2. K es igual a 10 raíz de 2. Ahí está. Ahora, si K es igual a 10 raíz de 2, me parece que ya sería factible poder encontrar el valor de X, ¿no? Porque ya tendrías, ¿qué cosa? Pues ya tendrías esto, ¿no? Ya tendrías que esto sería ¿cuánto, profe? Si K es 10 raíz de 3, cuando multipliques, perdón, K es 10 raíz de 2, cuando multipliques por la raíz de 3, ¿qué te va a quedar? 10 por la raíz de 6. K es 10 raíz de 2, si lo multiplicas por la raíz de 5, ¿qué te va a quedar? 10 por la raíz de 10. Ahora, para poder hallar H, perdón, para poder hallar X, puedo trabajar en este triángulo rectángulo, ¿no? Y para eso voy a hallar el valor de H. Ahora, recuerda las relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Recuerda que te decía que el producto de catetos era igual a la altura por la hipotenusa. Entonces, el producto de catetos, que va a ser que 10 raíz de 6 multiplicado por 10 raíz de 10, va a ser igual a la altura H multiplicado por la hipotenusa. Y la hipotenusa vale 40, si no me equivoco. Ahí está. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que hago? Simplifico, ¿no? 0 se va con 0. Le puedo sacar mitad 2 y le puedo sacar mitad 5. Entonces, ¿qué es lo que te va a quedar? Te va a quedar que 2H es igual a ¿qué? A toda esta expresión de acá que sería 5 por la raíz de ¿cuánto? Por la raíz de 60, ¿no? Porque raíz de 6 por raíz de 10 es raíz de 60. Pero 60 es igual a 4 por 15. Y raíz de 4 es 2, sería 2 por la raíz de 15. Ahí está. ¿Qué tenemos entonces? Profe, 2 con 2 se va. Y tendríamos que el valor de H, es igual a ¿cuánto? Es igual a 5 por la raíz de ¿cuánto? Por la raíz de 15. 5 por la raíz de 15. Ahora, si ya tengo el valor de H, vamos a continuar por acá. Vamos a poder hallar ¿qué cosa? Aquí, pues. Porque recuerda que por Pitágoras, ¿ya? Recuerda que por Pitágoras se cumple lo siguiente, ¿no? Por Pitágoras vas a decir que 20 al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado. Profe, ¿dónde está aplicando Pitágoras? Pitágoras estoy aplicando en este triángulo de acá. En este triángulo de acá estoy aplicando Pitágoras. Por Pitágoras vas a decir que 20 al cuadrado es igual a ¿qué? Es igual a h cuadrado más x cuadrado. En este caso, profe, pero 20 al cuadrado es 400. H, ¿cuánto vale? 5 raíz de 15. Y si lo elevas al cuadrado, ¿no es cierto que va a ser 25 multiplicado por 15? Porque si elevas al cuadrado, 5 al cuadrado te da 25, y raíz de 15 al cuadrado, el cuadrado destruye la raíz, te quedas con 15. ¿Más quién? Más x al cuadrado. ¿Qué te está quedando entonces? Que 400 es igual a 25 por 15. ¿Y cuánto es 25 por 15? A ver, multiplica 25 por 15. 25 por 15 sería 300, 370. claro, 375. ¿Más quién? Más x cuadrado. Pasa a restar, te queda 25. 25 es igual a x al cuadrado. ¿Cuánto vale x entonces? El valor de x viene a ser 5. Ahí está. El valor de x viene a ser 5. ¿Listo? Muy bien. Sigamos. Vamos a pasar a la pregunta número 3. Ahí está. Vamos a calcular OM si el lado del cuadrado mide 8, además O es el centro de la circunferencia y EM es igual a MD. Oye, te está diciendo que te pide calcular esto.
sabiendo que esto de acá es igual a esto de acá. ¿Listo? Sabiendo que eso es igual a eso de ahí. Ahora, una pregunta. El lado del cuadrado mide 8. Si el lado del cuadrado mide 8, ¿cuánto mide el segmento de... ¿Cuánto mide el segmento de... A ver, dime. El segmento DE o ED, como tú quieras llamarlo, ¿cuánto va a medir? ¿Te das cuenta que este D es como un centro porque acá hay un arco? O sea, hay un cuarto de circunferencia. Quiere decir que este es radio, vale 8, y él también es radio, vale 8. O sea que D vale 8. Pero si D vale 8, él sería 4 y él sería 4, ¿no? Ahora, ¿sabes lo que voy a hacer? Lo siguiente. Como tú tienes una circunferencia escrita en el cuadrado, tú tienes una circunferencia escrita en el cuadrado, y por dato del problema, el lado del cuadrado, ¿ya? El lado del cuadrado mide 8. Si el lado del cuadrado mide 8, entonces tú me puedes decir el radio, R. Este le voy a llamar R. Entonces, ¿cuánto vale el radio? El radio vale la mitad. Cuando tú tengas un cuadrado, tengas dentro del cuadrado una circunferencia que es tangente a los lados del cuadrado, el radio de la circunferencia va a ser la mitad del lado del cuadrado. O sea, radio vale ¿cuánto? Radio vale 4. Profe, ¿y eso por qué se cumple? Muy simple. Traza aquí en el punto medio y fíjate acá. Este es el centro. Está un poco mal dibujado, ¿no? Pero este viene a ser el centro. ¿Cuánto vale él? Él vale 8, pues. Igual que él, vale 8. Pero de acá para acá es R, de acá para acá es R. 2R igual a 8 y te queda que R es igual a 4. Te queda que R es igual a 4. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sucede lo siguiente. Si yo sé, ya, si yo sé que R vale 4, este segmento vale 4. Él vale 4. Ahora, yo te pregunto, ¿cuánto vale este segmento que voy a trazar? ¿Cuánto vale este segmento que voy a trazar? Ese de ahí, ¿cuánto valdría? Si O es centro, también es centro del cuadrado. Entonces, cuando tú traces la diagonal pasa por el punto centro. Sucede que como el lado del cuadrado mide 8, como el lado del cuadrado mide 8, el segmento BD, ¿qué viene a ser? Por ejemplo, él vale 8, viene a ser la hipotenusa. BD vale 4 raíz de 2. ¿Por qué, profe? Porque tienes esto, mira. Esto que vale 8 y esto que vale 8. El vale B, el vale D. 8, 8, 8 raíz de 2. No sé por qué puse 4. Él es 8 raíz de 2. BD vale 8 raíz de 2. Pero si BD vale 8 raíz de 2, ¿cuánto vale el segmento D? O es centro, o D vale la mitad, o D vale 4 raíz de 2. Ya tienes esto. ¿Que él vale cuánto? 4 raíz de 2. Y me parece que ya tienes todo para resolver el problema. Profe, ¿cómo así? Concéntrate acá. ¿Ya? Concéntrate acá. En este triángulo de aquí te quiero que te concentres. Observa este triángulo de acá y observa que este triángulo de acá, observa que este triángulo de acá, ya, observa que este triángulo de acá, ¿qué tienes? ¿Qué es X? ¿No es la mediana? ¿Te acuerdas la propiedad de la mediana? ¿Qué te decía la propiedad de la mediana? Que la suma de los cuadrados, de los lados, ¿no? L al cuadrado más L al cuadrado es igual a 2 veces X al cuadrado más ¿quién? Más todo esto al cuadrado entre 2. Mira, si quieres recordemos. ¿Dónde está? Por acá. Ahí está, miren, fíjate. ¿Qué se cumple? Que ellos al cuadrado, ¿no? A al cuadrado más C al cuadrado es igual 2 veces la mediana al cuadrado más, ojo, la longitud de esto, de todo esto al cuadrado entre 2. Y tú tienes eso, pues. Tú tienes eso acá. Vamos a pasar la gráfica por aquí. Tú tendrías algo así, ¿no? Tú tienes algo así. ¿Ya? A ver. Y aquí digamos que está la mediana. ¿Qué sucede? Pues tú quieres hallar esto, X. ¿Y qué tienes como dato? Tienes como dato que él vale 4 raíz de 2, tienes que él vale 4 y tú sabes cuánto vale toda esta longitud de acá. Profe, me dan que él vale 4, él vale 4. ¿Qué quiere decir? Que todo vale ¿cuánto? Todo vale 8, pues. ¿Ya? Todo vale 8. Recuerda que es mediana, que ellos son iguales.
Entonces aplica fórmula, pues, ¿no? ¿Qué vas a decir? 4 raíz de 2 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado es igual a ¿qué, profe? Recuerda, 2 veces la mediana al cuadrado más este lado que vale 8 elevado al cuadrado dividido entre 2. Desarrollemos eso. ¿Cuánto sería 4 raíz de 2 al cuadrado? 4 al cuadrado es 16. Acá sería por 2, 32. 4 al cuadrado es 16. ¿Y eso es igual a cuánto? A ver, vamos a ver por aquí. Ya. Ese es igual a 2x al cuadrado. Ese es igual a 2x al cuadrado. ¿Más cuánto? 8 al cuadrado, 64. Entre 2, 32. Ya te diste cuenta. Adiós. Oye, si 2x cuadrado es igual a 16, x cuadrado vale ¿cuánto? X cuadrado vale 8 porque el 2 pasa a dividir. Y si x cuadrado vale 8, x vale la raíz de 8. Y si x es igual a la raíz de 8, recuerda que 8 es 4 por 2. Por ese motivo, la raíz de 8 es 2 raíz de 2. Ahí está. ¿Cuánto vale x entonces? X vale 2 raíz de 2. ¿Ya? X vale 2 raíz de 2. ¿Listo, chicos? Muy bien. Ya. Ahí nos vamos a quedar. ¿Listo? Ahí nos vamos a quedar, chicos.